Eso fue descubierto hace poco tiempo. Resulta que en el sur de Argentina y Brasil y algo y Paraguay y Uruguay, hay en este momento el reservorio, la reserva de agua más grande del mundo de agua dulce, o sea, que podemos tomar. Resulta que no está en la superficie, está por debajo de la tierra, más o menos a unos metros ya por debajo, porque hay una cantidad de arena, hay almacenado debajo de eso millones y millones de hectáreas y por debajo de la tierrita que hay arena. Entonces los científicos, y claro, la arena pues que la arena retiene el agua, y está como estaba, y entonces hay una reserva inmensa, y entonces empezaron a analizar cómo es posible que esto esté formado de arena, o sea, y por qué, y aquí en esa parte no hay desierto. Pues empezaron a ver que el mapa de África, la barriguita que se forma así, pues casa aquí con América, y en esta parte está un desierto surafricano. Y coincide con la arena que está allá, o sea, quiere decir que cuando estaban unidos estos dos continentes, el desierto iba hasta esa parte de América, hasta esa parte. Al separarse quedó parte del desierto acá, pero como los Andes, las montañas tienen volcanes y van tapando ¿qué? Exacto, la arena quedó debajo. Entonces, esa es una prueba más que el planeta estaba unido. Bueno, otra prueba de que el planeta estaba conformado por algo que llamaba la Pangea, se llama, ustedes en sociales ya lo vieron, se llama la Pangea. Un señor llamado Carlos Darwin, él era un científico hace mucho tiempo que estaba preocupado por saber de dónde venimos nosotros. Y entonces ahí salió la teoría de que nosotros evolucionamos del simio, ¿cierto? Y ustedes, todavía creen en que es verdad o es mentira. Verdad. Bien, o sea, yo creo que la ciencia ha demostrado que tenemos las características similares. ¿Sabían que nosotros, los primos más cercanos de nosotros de especie animal, son los chimpancés? Compartimos el 98% de nuestras genes, nuestras características, los chimpancés. ¿Sí? Entonces, hablamos de Charles Darwin. Él es un científico en esa época que decidió dedicarse a investigar eso. Y se fue para una isla, ¿cómo se llama la isla? Galápagos, ¿sí? Sí. Bueno, llegó a esa isla y empezó a analizar algo. En esa isla había vegetación, casi de un mismo tipo de árbol, pero vio diferentes tipos de pajaritos, pero todos físicamente igual. Lo que cambiaba era el pico. Unos, así como el azulejo, que uno es azul y uno verde, el uno tenía un pico largo, el otro cortico, el otro chuzudo, el otro... Y empezó a decir, bueno, ¿cómo es posible que esos animales son el cuerpo igualito, pero el pico cambia en diferentes especies? Y el color. Pues empezó a analizar que habían cierto tipo de plantas, unas más grandes, otras más chiquitas, y unas daban una flor largota, y otras daban frutos gruesos, y otras daban... ¿Qué sucedió con eso? ¿Quién me puede decir por qué esa diversidad de picos? Porque cada especie, ¿qué pasó? Cada especie empezó, para sobrevivir, a alimentarse del fruto que no comía la otra. ¿Sí? Los que empezaron a absorber solamente néctar, pues el pico se desarrolló y vive absorbiendo lo de las flores allá en esa isla, ¿verdad? Y eso sobrevive. El que tiene el pico grueso es rompiendo las bayas de los frutos. Cuando ya se forman los frutos, entonces se dan unas bayas duras. Entonces lo que hace es eso. Y vive esa especie. El que tiene el piquito de esa manera blando es para comer ya el fruto, la pulpa. ¿Sí? O sea, cada uno se adaptó. Y era el mismo tipo de animal. Entonces le ha pasado a nuestro mundo a través de miles de años. Entonces, los dinosaurios fueron nuestras primeras especies y generaron nuestra evolución. Pero los dinosaurios, hace más de 60 millones de años, mucho más atrás, 300, 400 millones de años, que empezó la evolución de cierta manera, ellos, en ese tiempo habían árboles mucho más grandes, animales mucho más grandes, entonces el alimento había en gran cantidad. Y entre mayor alimento y mayor cantidad, pues físicamente los animales eran más ¿qué? Grandes. Más corpulentos, más grandotes, ¿verdad? Y por eso hay dinosaurios inmensos. Habían unos vegetarianos, otros que Comían carne. ¿Cuál era el más bravo de esos que comía carne? Que lo ven por películas, ¿no? El tiranosaurio Rex, que comía a los otros, grandísimo. Bueno, resulta que esos animales, si usted hoy en día ve los animales que existen, ¿será que tienen similitudes o no? No. Sí, los reptiles. ¿Será que las aves no llegaron a ser dinosaurios antes? El dragón de Komodo. Sí, porque Claro, las aves fueron los primeros dinosaurios y después a lo que ellos desaparecieron iniciaron unas aves pequeñitas y son las que tenemos hoy en día, hasta que llegamos a una ave grandísima, que ¿cómo se llama? La ave más grande del mundo. No. Sí, está bien, pero no hay otra más grande,
El aves. ¿Y ese? Bien. Es un ave, ¿no? Bien, claro. Más grande. Y pone los huevos así grandes. Bien. Entonces, los dinosaurios empezaron a multiplicarse y a variar las especies, ¿cierto? Y la mayoría no eran de tipo reptiles, pero igual había un mamífero también mucho más antes que podríamos llamar también especie de esa época. Recuerden que sí, los mamut, y recuerden los tigres de qué, que tenían qué. Dientes de sable. Exacto, y esos eran americanos, ¿cierto? Bueno, cuando la historia o la ciencia ha determinado que por aquí cayó un meteorito, ¿cierto? Cayó un meteorito, generó la qué, la extinción. Y no solamente porque el meteorito haya matado a cada uno, no, sino que cuando cayó y formó la onda explosiva y sobre todo que levantó una nube de qué, humo. ¿Y qué sucede cuando todo se llena de humo y no deja pasar la luz? ¿Qué pasa con las plantas? Porque ustedes saben que las plantas producen el alimento a través de qué. Del agua. Cojan una planta ustedes y llévenla por allá en la sombra donde no hay sol y tápenla y a ver 2 meses qué pasa. muere. Porque es la forma de vida. Entonces sucedió en el planeta de que esa nube, dicen que cubrió toda ¿cierto? El espacio y hubo oscuridad. Y entonces al no haber, se murieron y las plantas pues son los primeros generadores de la vida porque los animales venían los carnívoros, luego venían los de la cadena alimenticia. Ustedes recuerdan cómo es la cadena alimenticia, ¿verdad? Empiezan. ¿Cómo son los de la productores, consumidores de primer orden, segundo? Bueno, listo. Pero desaparecieron muchísimos. Pero como también habían animales que tenían hábitos nocturnos, también habían animales que no tenían hábitos, no solamente hábito de plantas, sino también eran carroñeros, o sea, también comían lo que encontraban por ahí en el piso. Y quedaron en cavernas, en grutas o quedaron y esos sobrevivieron. Cuando volvieron otra vez, volvió a coger vida el planeta, pues empezaron a evolucionar y se formaron nuestros, ¿sí? Mire, pero mire el caso curioso, hay animales que llevan ese tiempo y no se extinguieron. Por ejemplo, dicen que la ciencia dice que los tiburones llevan 300 millones de años. Los insectos llevan 300 millones de años de evolución. Ellos no desaparecieron. Exacto. Entonces observen ustedes que no todos desaparecieron. Unos todavía siguen. Y por eso usted dice cómo una cucaracha tan tremenda no morirse, ¿cierto? ¿Sabían que ustedes un insecto es los únicos seres que tienen el esqueleto por fuera? Y nosotros tenemos el esqueleto por dentro. ¿El esqueleto qué es? La parte rígida, fuerte. ¿Qué tal que si nosotros tuviéramos nuestro esqueleto por fuera, si fuera una capa aquí de calcio aquí, tendríamos más protección contra las enfermedades, contra el diablo y contra la cosa? Seríamos más resistentes, ¿cierto? Por eso las cucarachas y los insectos son muy resistentes, porque ellos tienen el esqueleto por fuera, o sea, los protege, es una concha, una caparazón. Nosotros no, nosotros al contrario, nuestra parte de resistencia está interna, entonces estamos más dados a que nos afecte las enfermedades, el diente, toda esa cuestión. Bueno, en el momento en que desaparecieron los dinosaurios, pues generó unos nuevos espacios de vida, ¿sí? Y se supone que ahí empezamos a evolucionar nosotros, ¿eh? Y ahí empezamos con la teoría de la evolución nuestra, ¿verdad? Pero ustedes qué piensan, ¿están convencidas de que sí evolucionamos o no evolucionamos? Sí. Sí. ¿Sabían ustedes que evolucionamos tanto que ustedes inconscientemente están sintiendo su evolución? Mire, hace 40, 50 años atrás, nosotros los adultos, los dientes, que llamaban las muelas cordales, nos salían y no teníamos ningún problema y salía y listo. Hoy en día ustedes, cuando les salen las muelas, tienen que quitárselas porque ya no hay espacio. ¿Eso qué significa? Evolución. Porque resulta que el cuerpo ya no tiene que masticar tan fuerte como hace años atrás porque no había el fuego, tocaba todo duro. Entonces necesitaba producir más dientes. Pero como hoy en día ustedes ya comemos suave, ya no comemos tanta. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra maxilar? Va reduciéndose. Sí. Y entonces cuando ya ustedes le salen la cordal ya no hay espacio y le duele y les toca sacarla. Eso se llama evolución. ¿Sabían que nosotros Y a todos les tienen que sacar la corta. La mayoría, claro, ya no. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que nosotros, el apéndice, ¿han escuchado hablar del apéndice? El apéndice es una bolsita pequeñita así. Caen las pepitas. Y nos tocan operarnos porque hoy en día eso no funciona, antes al contrario, es un problema, porque se infecta. Resulta que antiguamente el hombre cuando comía semillas y todo eso tenía una función de proteger y hacía lo mismo que una... Como la semilla como la gallina, mejor dicho, que tenía eso. Y nos servía. Pero como el hombre ya no come, ya eso, ya entonces hay un principio que dice que órgano que no se utiliza desaparece. Y es la verdad, algo que no se utiliza desaparece. O es, por ejemplo, usted es deportista
Usted es futbolista, pues sus piernas se van a desarrollar y tiene harto físico, pero usted sus brazos de pronto no. O sea, y si usted es, digamos que es alza pesa, entonces se desarrolla X lo que usted trabaje. ¿Sí? El órgano que usted estimule, por eso el pensamiento, por eso estudian ustedes, porque el desarrollo del pensamiento, el pensar, el analizar, el hacer ejercicios, el ir más allá de las cosas, hace que ustedes su desarrollo, su cerebro se desarrolle y piense más, tenga más capacidad para analizar, para enfrentar situaciones. Entonces, si ustedes ven y quisieran comprobar que la evolución existe, les voy a dar un ejemplo. Si en este momento estuviéramos en el mar y una ballena encalló quiere decir que quedó en la playa y no alcanzó a volverse al mar. Y si ella muriera y nosotros estuviéramos pendientes y su cuerpo empezara a descomponerse, quedaría su esqueleto. A pesar de que usted no le ve pies, porque ya no tiene pies, no es un pez, pero si usted llega y mira, los huesitos se quedan después, la aleta como tal queda como una manito. O sea, aunque todo eso ya es carne, ¿cierto? Pero internamente quedan unas vertebritas así. ¿Qué quiere decir que ese animal hace millones de años atrás qué pasaba? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Manitos, o sea, especie de paticas. O sea, tenía. Cuando la ballena era ¿qué? Terrestre y que después empezó a ser acuática porque era la única forma de sobrevivir por el espacio. Por eso la ballena también es mil antes de los dinosaurios, podría decirse. ¿Por qué? Por su tamaño y por la gran cantidad de alimento que consume y que lo había. Bien, otra forma de evolución nuestra. Ustedes han visto que nuestros abuelos, vean una foto y verá que todo el mundo era barbado. No, miren las antiguas fotos y verá Y todo. tenía harto. Y duraban más tiempo. Pues hoy en día miren a ver cuántos son barbados. De pronto nos sale un 4 pelos por ahí, pero no es que seamos barbados. Muy poquitos. ¿Por qué? Porque el vello ya no necesita. Antiguamente necesitaba porque usted no había ropa, digamos, hace miles de años atrás. Y entonces el frío y todo, pues el vello lo protegía. Pero como ya no necesitamos, ya nos ponemos protección, entonces desaparecen los vellos. Van desapareciendo, porque ya no se necesita. Bueno, una pregunta que ustedes quieran saber, que han tenido siempre y que nunca han encontrado solución o algo. ¿Cómo iba a separarse la tierra cuando están pegadas? Para separarse, cuando estaban los continentes unidos, ¿cierto? África, América, resulta que la tierra es una estructura redonda, ¿verdad? Es redonda, pero resulta que la tierra está formada, niños, es por fuego. Nosotros estamos en una bomba de tiempo, podríamos decir. Mire, si empezamos a hacer un huequito aquí para allá, por cada 100 metros de profundidad que vayamos, va aumentando 1 grado la temperatura. 200 metros, o sea, va aumentando 1 grado de temperatura la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vayamos, ¿y saben qué profundidad tiene la Tierra? Si hiciera un huequito y nos fuéramos aquí para allá, más o menos la Tierra tiene 6.000 kilómetros para llegar al centro. Imaginen la temperatura que tiene adentro si va aumentando. Bueno, les comento. La Tierra está formada por minerales y los más pesados y calientes están en el centro de la Tierra, ¿cierto? El magma se llama eso. Pero en la parte de la superficie, que es lo que encontramos aquí plano, donde están los continentes, ¿sabían ustedes que la Tierra es como una cáscara de huevo? ¿Ustedes han visto que un huevo, la cáscara del huevo, qué? ¿Es gruesa o angostica? ¿O es muy pequeñita? Sí, muy gruesa. Es una cosa mínima. El huevo es grandísimo y la cáscara chiquitica. Señores, así es la Tierra. Más o menos, si empezamos a excavar aquí para allá, la capa de lo que es tierra firme así, son 30, 40 kilómetros, inclusive hay una parte son 3 kilómetros, no más, y ahí para allá sigue lava, hirviendo. O sea que estamos expuestos a que algún día de pronto un meteorito impacte la Tierra por un lado. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, ¿ahora un hueco o la qué? Evapora. Puede ser, o la explote. Eso significa, niños, que esta tierra es como una olla a presión. ¿Saben que una olla a presión necesita usted levantar la cuita para que... ¿La tierra dónde tiene esos? ¿Dónde están los respiradores de la tierra como para que no explote? Los volcanes. Por eso existen los volcanes que están botando lava y humo y toda esa cuestión. Porque si llegaran a tapar, ¿qué sucede? Porque internamente la lava se mueve, hirviendo. Por eso pasó el volcán Nevado del Ruiz. ¿Qué pasó con el volcán del Ruiz? Estaba tapado con hielo por encima y cuando él fue erupción había tapado, entonces ¿qué hizo? ¡Pum! Se tapó esa explosión. Exacto. Entonces la Tierra es fuego por dentro.
Entonces, y para que la tierra no se reviente, entonces están los volcanes. Y otra cosa, ¿quién me puede decir qué es lo que está formada por unas qué? Divisioncitas, la tierra tiene unas placas tectónicas. Entonces, digamos que ese es el huevito, entonces ya está reventada por por lados, está fracturitas. Por eso se dan los temblores, porque la tierra internamente se está moviendo, la lava se mueve, y entonces arriba como tiene unas rupturas, tiene donde está dividida unas capas, entonces cuando internamente hay movimiento, entonces esta placa se mueve un poquito de la otra, ¿y qué sucede? Hay una moverse sobre la otra. Y hay unas placas que se están viendo sobre otras, por eso las montañas. Usted ve las cordilleras, que usted ve ahí es porque esta placa está introduciendo sobre la otra. Entonces, ¿qué sucede? La levanta. ¿Sí? Eso se da. Se llaman las placas tectónicas las que no permiten que la tierra, porque como son como unas separaciones, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia tenemos varias fallas, se llaman fallas geológicas. Bien, otra pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta?